Maestro Alfonso Zárate es analista de Primero Noticias. Maestro Zárate, ¿cómo ¿Qué tal? está? Buenos días. Muy buenos días. Los desaparecidos, Iguala, pero ahora Veracruz también. Y el horror no termina, ¿no? Así es, Carlos. Yo creo que difícilmente podemos encontrar un fenómeno, un hecho que genere más dolor en la gente, que es el hecho de sufrir la desaparición forzada de un padre, de un hijo, de un hermano. Y lo que estamos viviendo en nuestro país en los últimos años, sobre todo a partir del 2006, es el número increíble de desaparecidos. Hoy hay cálculos que ubican en alrededor de 25,000 los desaparecidos en nuestro país. Cuando hablamos de los desaparecidos, estamos ubicando un fenómeno que no se localiza solamente en una región o en un estado, sino que aparece en muchos lugares de la República. Desde luego está el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, que es un tema que ha sacudido a la sociedad y que, por cierto, llevó a las autoridades, con esa enorme presión social e internacional, a emprender la búsqueda de los jóvenes. Y en esta búsqueda se han encontrado con una serie de fosas clandestinas en donde hay muchos cadáveres de muchos, seguramente, de estos desaparecidos. Hay casos muy graves, por ejemplo, en el caso de Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. En los últimos 8 años están documentados más de 300 desaparecidos. Y naturalmente que hoy el tema de los muchachos desaparecidos en Tierra Blanca, en Veracruz, vuelve a concentrar la atención, pero lo que vemos es que es un tema que se replica en muchos municipios y en muchas regiones. El alcalde, por ejemplo, de Ciudad Cuauhtémoc explica que estos desaparecidos tienen que ver con la guerra entre las bandas por el control de las plazas, pero la verdad es que esto es absolutamente insuficiente para explicar la magnitud de este problema. Más bien tendríamos que pensar en otras hipótesis complementarias a esta, es decir, si hay una guerra entre las bandas, pero además de esto lo que hay es, por una parte, el cobro con la vida de extorsiones no pagadas, es decir, estas bandas generan mecanismos de extorsión y el que... Si no pagas, mueres. No pagas, mueres. Lo segundo es cuando los secuestran con el propósito de obtener un rescate y en muchas ocasiones también los asesinan. Lo tercero es gravísimo, es cuando las bandas criminales tienen el control de un municipio y están tan conscientes de que pueden actuar con absoluta impunidad que pueden levantar a una muchacha que les guste, que las pueden desaparecer, o incluso el miedo con el que vive mucha gente que dice: cuando vemos una camioneta de ciertas características, lo que hacemos es hacernos a un lado porque hasta un claxonazo les puede molestar y puede generar una reacción terrible. ¿Qué es lo que dice Amnistía Internacional con relación a este tema? Número uno, que las desapariciones forzadas en nuestro país van en aumento. Número dos, que las autoridades, cuando emprenden la investigación y hacen la búsqueda, lo hacen de manera tardía y de manera ineficiente. Y número tres, que la gran mayoría de los responsables de las desapariciones forzadas no están en la cárcel, no están sometidas a proceso. Y yo creo que, Carlos, que todo esto interpela de una manera muy directa a los gobernadores. ¿Qué es lo que tenemos en gobernadores de Chihuahua, de Tamaulipas, de Guerrero, de Morelos, de tantas entidades? La absoluta simulación. Es decir, tenemos gobernadores simuladores que no están encarando este tema, que están volviendo la vista hacia otro lado, que están utilizando los recursos que están destinados para las unidades antisecuestros, por ejemplo, para otros menesteres. Y yo creo que todo esto es un asunto de una enorme gravedad que demanda que la sociedad y que todos le exijamos a esos gobernadores que no simulen y que enfrenten este tema, que es un desafío que está dejando a miles y miles de familias en una situación de un dolor indescriptible. Gracias, maestro Zárate, como Con siempre. mucho gusto. Muy buenos días.